¿Ya? En esta parte lo que vamos a ver es un poquito más de la fisiopatología. La fisiología que hemos visto más la fisiopatología. En el capítulo 2 hemos avanzado en lo que son los sistemas mecánicos, ya la respuesta del sistema mecánico y los mecanorreceptores ante la respuesta de los cambios de los líquidos, ¿sí? Ahora lo vamos a ver aplicado a la fisiología y fisiopatología. Ok, en la respuesta metabólica vamos a tomar en cuenta unos datos importantes. No sé si alguien tiene un poco de... Vamos a ver unas cositas simples que son que el estrés quirúrgico o el estrés prácticamente viene del griego estragma, que es curar o prácticamente llegar a pedir. Bueno, otro término también que es acarreadología, pasado a latín. Ahora, hay unos autores que han empezado a marcar historia o a marcar hitos en la medicina, como es el señor Claude Bernard, que fue uno de los pioneros en ingresar el término en medio interior o medio interior para poder empezar a hacer los controles. En esta parte de acá tenemos al señor Walter Cannon, que fue uno de los pioneros en agregar el término de la homeostasis, pero Sir David Utterson fue uno de los primeros en encontrar que estas situaciones se daban tres fases importantes, que es la fase o el ciclo o la fase de Ebb, la fase de flow y la fase anabólica. Estos tres términos se van a aplicar a lo largo de la medicina. La fase de Ebb se aplica dentro de las primeras 24 horas. La fase de flow dentro de las 24 a semanas. Y la fase anabólica se extiende desde semanas hasta meses. Que prácticamente cuando ustedes vayan viendo, van a ver algunos términos que dicen en la fase de Ebb. Entonces ya ustedes saben de dónde viene ese término. ¿Sí? Prácticamente es todo lo que desencadena la respuesta. Entonces, aquí lo que vamos a ver que el primero en usar prácticamente lo que es los líquidos intravenosos fue el señor O'Shaughnessy. Prácticamente tuvo que haber una epidemia o pandemia de cólera para que se empiecen a usar los electrolitos por primera vez por infusión endovenosa, cosa que nunca antes se había aplicado. ¿Sí? Entonces, hablando un poquito, aquí como les acabo de mencionar, estamos viendo la fase de Ebb. Prácticamente en esta fase de Ebb es la parte crucial dentro de las primeras 24 horas dentro de cualquier patología, ¿sí? Porque aquí es donde nosotros vamos a manejar lo que es volumen. Prácticamente iniciamos todo tratamiento con volumen intravenoso, control de la perfusión y la oxigenación. Cuando llega un paciente a la emergencia son los tres pilares en la atención de un paciente. Primero, pilla. Segundo, manejamos la perfusión. Perfusión significa llenado capilar, taquicardia, frecuencia cardíaca. ¿Sí? Y después entramos con la oxigenación. Como hemos visto en las otras etiologías que hemos avanzado, que cuando se da un proceso químico inflamatorio, automáticamente ingresa lo que es el ciclo de Krebs. ¿Lo han visto? Ese ciclo de Krebs empieza primero a ser una fase catabólica por metabolismo de los carbohidratos o aeróbicos, y después empezamos con la fase anabólica. Perdón, me olvidé el Cuando ingresa en la fase anabólica, quiere decir que el paciente está en inanición, está comiendo y está mal durante varios días, llega a la emergencia. Las primeras 24 horas de atención son cruciales en la emergencia, porque aquí empezamos con la fase de la infusión endovenosa. ¿Por qué la infusión endovenosa? Análisis. Ciclo de Krebs. Si el paciente no come, saca energía por vía anaeróbica, ¿correcto? Anaeróbica significa que va a haber metabolismo de eliminación de dióxido de carbono e hidrogeniones. Va a hacer que el pH se haga más ácido. Al hacerse el pH más ácido, tengo que pensar en qué tipo de volumen intravenoso voy a indicar, y eso me va a ver si la perfusión, indicado en frecuencia cardíaca o pulso, y la frecuencia respiratoria se va a traducir en saturación, y la frecuencia cardíaca se tiene que ir normalizando. Dentro de todo esto de las primeras 24 horas. La fase de flow, aquí desencadenada primero la fase de Ebb. La fase de flow prácticamente desata todos los cambios químicos hormonales. Prácticamente va a ser la inhibición o va a ser la activación de otras hormonas que van a permitir la liberación o la abolición de la producción de ciertas hormonas. Es decir, que si no se produce el azúcar por la vía aeróbica, va a producir por la vía anaeróbica. Entonces, para eso va a activar otras sustancias para que se dé esa acción. ¿Se comprende?
estoy diciendo rápido, ¿verdad? Muy rápido. Sí. Voy a acelerar. Entonces, aquí prácticamente, que lo vamos a explicar más adelante, hemos visto lo que es el sistema de los mecanismos sensitivos y los mecanismos receptores que hemos avanzado en el capítulo 2, ¿se acuerdan? Que es los vasoconstrictores arteriales, intratorácicos, los renales, lo de la protección tisular, ¿se acuerdan? La estimulación de la renina y la testosterona, la dopamina, la glucosidina. Eso en el capítulo 2. Ahora, en esta parte de acá se aplica nuevamente. Ahora, en la fase anabólica, es decir, cuando ya se va a alargar de semanas hasta meses, en lo que va a tardar el cuerpo en recuperarse, por eso es que una persona cuando sale de un proceso inflamatorio tarda entre 1 a 2 años en estar completamente sano, ¿sí? Entonces, tarda todo ese tiempo en recuperarse. Entonces, vamos a hacerlo así, ya vamos identificando. Cuando se dan estas tres fases, prácticamente el organismo está totalmente lesionado, prácticamente como si le hubiera pasado un tractor encima, y directamente el paciente, cualquier índole, va a desatar este tipo de alteración química, es decir, el estrés, el dolor, la parte psicológica, que está empezando a tomar cada vez más fuerza o más potencia, lo que es la salud mental que nos están escuchando. La respuesta fisiológica, ¿por qué? Porque la mente somatiza las enfermedades. Por eso están haciendo énfasis en lo que es mente sobre el cuerpo. Y esto va a desencadenar en la fase metabólica. Ahora, todas estas, cualquiera, van a producir una injuria y va a ser una respuesta exagerada en el organismo de la persona. Ahora, aquí, voy a poner así todo junto. Ya. Esta es la parte más importante. Hemos visto que aplica la fase de ebb, la de flow y la fase anabólica. ¿Por qué? Porque iniciaba dentro de las primeras 24 hasta la semana y prácticamente lo que es el inicio de una descarga y la secuencia de toda la parte química que también participa. Ahora, fíjense, van a desatar los estímulos aferentes. En el capítulo 2 mencionaba los mecanismos sensitivos y los mecanismos receptores. Entonces, si ustedes revisan en el capítulo 2, ahí van a ver que se activan directamente estas 5. Estas son prácticamente las respuestas aferentes. Y se repite, miren, primero va el eje hipotalamo hipófisis renal. Cuando vimos el capítulo 2 se liberaba por el sistema de la vasopresina, la hormona antidiurética, que alteraba la eliminación de la diuresis. Luego entraba el sistema renina y angiotensina aldosterona, alterando lo que es el manejo de la presión arterial y la vasopresión a nivel periférico para tratar de controlar lo que es volumen. Tercero, lo que es el sistema simpático, resistencia a la defensa periférica. La 4, proteínas de respuesta de fase aguda. Aquí ya empieza a ver la respuesta química del proceso inflamatorio, que se va a traducir en el sistema inmunológico. Todas estas van a ser resultados del sistema para el sistema inmunológico, y este sistema inmunológico va a ser un ciclo que va a volver a activarla desde el principio. ¿Se entiende? Prácticamente está toda la medicina en esta parte. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que están diseñados para qué. La función de estos 5 siempre va a ser mantener el volumen intravascular y la perfusión tisular adecuada. ¿Qué quiere decir? Que le llegue suficiente sangre a los tejidos y que tenga buen volumen, ¿sí? Si yo tengo una persona deshidratada, va a permitir que solamente se lleve sangre a los tejidos principales. Se recuperan los volúmenes, que era lo que estábamos manejando, la fase de volumen intravenoso, lo que viene a ser la perfusión y la oxigenación. Se vuelve a aplicar nuevamente. ¿Se entiende? Prácticamente esto se maneja dentro de la 24, y cuando menciona la fase de flow, que es la respuesta metabólica, esto va a ser a largo plazo. Se va a prolongar con la respuesta de eliminación de la cortisona, las hormonas corticoides y toda la respuesta química que va a desatar. Y la última, que viene a ser la fase anabólica, que ya viene a ser la de recuperación de todos los órganos, que eso va a tardar de semanas a meses. Meses, puede ser meses que comprenden hasta 1 año o 2 años. Quedamos ahí. Ahora, ¿quiénes lo van a estimular? El dolor, principalmente, la anestesia, la hemorragia, la hipovolemia, la necrosis tisular, la hipoxemia, las infecciones, lo que son las infecciones bacterianas, la genotoxemia, la hipotermia, el hielo y la liberación del catecolamina. O sea que el estrés que yo tenga me va a desencadenar todo esto, ¿ya? Ahora, prácticamente estos son los mecanismos principales mediadores de la respuesta al estrés. Ese estrés
quirúrgico que ha llevado a la enfermedad, por un proceso inflamatorio, por un proceso neurológico, y se va a repetir una y otra vez. ¿Sí? Eso lo tiene escrito. Ahora. Ok. Aquí lo que tenemos prácticamente, vamos con el primero, el ejemplo, tálamo y proceso adrenal. Aquí lo que vamos a ver primero es la liberación de qué hormona, de la hormona liberadora de la corticotropina. ¿Sí? ¿Cuál? Aquí vamos a ver que se da del hipotálamo, sobre todo a los sitios mencionados. Cuando vimos nosotros en el capítulo 2 hablábamos de la hipófisis, ¿sí? La hipófisis que liberaba la vasopresina, que liberaba la hormona diurética para controlar los volúmenes de la diuresis. Ahora, imaginemos que tenemos un paciente que tenemos un estrés agregado de eso, porque son órganos vecinos, manda señales químicas, automáticamente se va a dar la liberación de la hormona adrenocorticotropina, la ACTH. Sobre todo ¿a dónde? A nivel de la hipófisis, que es donde estaba la zona de la vasopresina, la hipófisis. Entonces se vuelve a repetir, ven cómo todo va sincronizado. Entonces, la liberación de la ACTH o la adrenocorticotropina que produce y estimula las glándulas, sobre todo de dónde? De la glándula suprarrenal que está encima del riñón, va a ser ¿para qué? Para la síntesis de ¿qué? De los glucocorticoides y catecolaminas que se producen adrenalina y noradrenalina o epinefrina o norepinefrina, ¿correcto? ¿Y esta que van a estimular? La hormona de la insulina, glucagón, somatostatina, polipéptidos y otras sustancias más. ¿Se dan cuenta? Y volvemos a leer. Y ahí entra toda la medicina otra vez. Ahora, en esta parte lo que tenemos que ver es que estos glucocorticoides, cuando se unen prácticamente también alteran la parte del ADN, prácticamente los receptores. ¿Por qué? Porque aquí lo que quieren hacer son dos efectos muy importantes, que son los efectos permisivos y los efectos reguladores. Lo permisivo que consiste, que va a hacer que estimulen a que otras hormonas funcionen, cosa que antes no estaban funcionando. Y los efectos reguladores que van a ser los que estimulen esa hormona y lo van a suprimir o estimular. ¿Sí? O lo activan o lo desactivan. Ahora vamos a hablar español. Vamos a la parte clínica. Entonces, tenemos los glucocorticoides, en donde a nivel hepático, muscular, tejido adiposo, hueso, cardiovascular, la parte inmunológica, la cicatrización del sistema nervioso central que no puede faltar. Entonces, la liberación de estas sustancias que van a ser permisivos y reguladores van a hacer que unas se aumenten mientras que otras se suprimen simultáneamente. Esto se va a traducir, por ejemplo, si hablamos de la parte del metabolismo hepático, ¿qué va a haber? El aumento que van a producir. Ya no va a producir la glucogénesis, va a producir la gluconeogénesis. ¿Sí? Va a haber la glucogenólisis o la glucogénesis. Por otra parte, que va a ser por la parte del metabolismo muscular, que más adelante aquí lo menciona, ya va a haber la liberación de la síntesis proteica por la parte del músculo y la liberación del lactato, que va a producir que se aumente a piruvato y por ello me va a producir más ácido en el paciente. Ahora, pero en el otro lado me va a producir la glucogenólisis y la destrucción, va a hacer que haga una hiperglicemia en el estado de estrés del paciente. Y esta va a ser una hiperglicemia de origen anaeróbico, no aeróbico, ¿ya? Porque tómense en cuenta que todo paciente que sufre un proceso inflamatorio no está consumiendo adecuadamente, va a sacar energía de otra alternativa. La parte del tejido adiposo, como ya habló Jeremy en su tema de metabolismo de los lípidos, hay una lipólisis, hay una redistribución de la grasa corporal. Es decir, que ustedes van a ver que los pacientes cuando ingresan al hospital, ingresan prácticamente dormidos, pero cuando salen del hospital salen todos flácidos. Yo creo que lo van a ver después, sobre todo los diabéticos, la cara caída, la piel un poco caída, los brazos, las piernas, todo se ve como colgado. Y la parte muscular se ve más disminuida o más reabsorbida por el hecho de que hay un metabolismo anaeróbico que se ha usado durante todo ese tiempo de recuperación del paciente. Entonces, a nivel óseo, prácticamente viene a ser una osteoporosis o la actividad osteoplástica o la liberación o la activación de la paratormona, que es decir, que va a sacar calcio de un lado y lo va a pasar para el otro lado de la sangre para favorecer a la coagulación, sobre todo en los pacientes que tienen problema de sepsis, ¿no? Pero la parte que va a disminuir en la parte ósea es que va a haber una disminución o a la absorción de calcio iónico. Prácticamente no lo va a hacer, pero se tiene que suplir por bien de
¿sí? Y la retención de calcio renal prácticamente se va a ver reducida, porque va a decir que va a perder el calcio por el bajo. Y el sistema cardiovascular, vamos a ver que hay un tono vascular bastante aumentado, hay una unión a estos tipos de receptores, sobre todo a nivel de la glándula suprarrenal, que tiene un efecto mineralocorticoide, y este va a hacer un efecto simultáneo en la parte del corazón y la parte vascular periférica, haciendo que se aumente la contracción o la vasoconstricción periférica. Y en la parte del sistema inmunológico prácticamente hay una inmunosupresión, por eso cuando le dan corticoides a los pacientes sus defensas bajan y la infección agrede y actúa más. Por eso es que los pacientes con lupus o los pacientes con diabetes son más inmunosuprimidos, los VIH también, y son más potenciales a que se infecten de cualquier tipo de germen. ¿Por qué? Porque están inmunosuprimidos. Pero eso en la parte de la inmunosupresión que aumenta. Pero también dice que disminuye la actividad de la prostaglandina. Es decir, que si no hay prostaglandina, no va a haber supresión inflamatoria porque se está disminuyendo se está dando la inmunosupresión. Y hay una redistribución de los leucocitos. Prácticamente los leucocitos se van a ver reducidos. La cicatrización prácticamente va a darse en una reducción porque hay una disminución del procesamiento de ciertos antígenos que va a favorecer a la producción y formación de colágeno, y la cicatrización se va a dar más lenta. En el sistema nervioso central hay una alteración prácticamente del comportamiento. ¿Por qué? Porque está dado por agitación, pérdida de la conciencia, efectos de alteración de la memoria, estados de tipo ansiedad. Entonces eso va a traducirse en manifestaciones clínicas que uno al interactuar con el paciente lo va a notar más. Ahora, aquí, como ya sabemos, con el sistema renina, angiotensina, aldosterona, la liberación prácticamente va a ser estimulada por quienes, al darse la liberación de la hipófisis hipotálamo suprarrenal o adrenal, prácticamente hay una liberación de las catecolaminas. Catecolaminas producen vasoconstricción, redistribución circulatoria. Hay una disminución de la perfusión renal, hay una disminución de los niveles, sobre todo a nivel de la mácula densa. ¿Qué quiere decir? Que al haber esa vasoconstricción disminuye la filtración, produce una reducción de volumen de diuresis para aumentar la absorción y permitir que mayor volumen pase a la circulación principal. ¿Por qué? Porque lo que quiere prácticamente es mantener el volumen intravascular, la perfusión y la oxigenación de la sangre, que es lo que comprende la fase de quema. Entonces, tenemos el angiotensinógeno que se libera, sobre todo a nivel de las catecolaminas por la renina, ya en el riñón, y esto va a viajar hasta la zona del hígado para convertirse en angiotensina 1 a la circulación del pulmón, para convertirse en los receptores intratorácicos en angiotensina 2 por enzima convertidora de angiotensina. Y prácticamente, ¿cuál es la función? Vasoconstricción y prácticamente estimular la vasopresina, o en este caso la aldosterona, que va a hacer aumentar la absorción de agua o de sangre para que no pierda y no orina volumen. Lo que quiere es retener la mayor cantidad de volumen para controlar el déficit. Por eso es importante, cuando vamos a atender a un paciente, manejamos primero volumen para ir reduciendo el efecto de la cascada que se está dando por estos estímulos aferentes y no sea tan agresivo y a largo plazo, sino que sea a corto plazo. Entonces, al haber el sistema renina, angiotensina, aldosterona, prácticamente la función principal es mantener el volumen intravascular, que eso ya sabemos que está dado por la literatura. Entonces, ¿quiénes van a hacer lo que estimulen a esto? Prácticamente va a hacer que directamente se dé por una hipovolemia, ¿ya? El dolor también hace este tipo de acción, y algunos anestésicos que con la liberación de la hormona antidiurética hace que se libere y por ende también trabaja de esta manera. Ahora, este efecto de la poca diuresis o que el paciente no tiene una buena tasa de flujo de filtración, se va a permanecer por lo menos una semana en el paciente internado. Entonces, es importante controlarlo en esa semana. Si yo no hago control con volumen, no mido ingreso y no mido egreso, no hago balance hídrico, entonces mi paciente se puede deshidratar y las complicaciones pueden ser mayores a largo plazo. Si yo no hago un buen manejo de un paciente ahora, de aquí a 2 o 3 días el paciente va a seguir peor. Eso le digo a los residentes. Si yo no hago un buen preoperatorio, el postoperatorio
Si yo lo manejo bien al paciente, lo preparo bien, trato, lo refugo, le doy antibiótico, lo compenso ese día o esas horas, durante el trans va a soportar la cirugía el paciente, durante el postoperatorio las complicaciones van a ser menores y la recuperación va a ser más rápida. Y ellos dicen que los pacientes que yo manejo se complican menos. Perdón. El eje de los estímulos aferentes estoy avanzando ahorita. Ya hemos visto lo que es el eje hipotálamo hipófisis adrenal, lo que es el sistema renina, angiotensina, aldosterona, y ahora estamos viendo lo que es el sistema nervioso simpático. ¿Sí? Aquí prácticamente tenemos que ver que tenemos dos grupos importantes, lo que son los sistemas nerviosos periféricos y lo que vienen a ser las glándulas suprarrenales. Siguen las glándulas suprarrenales participando, si ustedes observan, ¿no? Prácticamente se van a liberar, las glándulas suprarrenales van a liberar las dos sustancias principales, que son la norepinefrina y la epinefrina, llamada también adrenalina, noradrenalina. ¿Se dan cuenta? Quienes van a manejar prácticamente lo que es la distribución vascular periférica. ¿Sí? Prácticamente esto va a generar ¿qué? Un aumento del gasto cardíaco, es decir, que toda esa distribución de sangre que va a pasar de los tejidos hacia la parte vascular para poder aumentar el volumen, lo va a distribuir al corazón. ¿Para qué? Para que tenga mayor volumen y fuerza de contracción y no tenga esa deficiencia. Va a haber una broncodilatación, ¿por qué? Porque no olvidemos que actúan las glándulas suprarrenales y liberan los receptores alfa y beta adrenérgicos, ¿no ves? Entonces tenemos en los pulmones, y al haber una broncodilatación, mayor permeabilidad capilar pulmonar, lo que va a permitir mayor oxigenación e hiperventilación. Aumento del campo visual y una redistribución del flujo cerebral, quiere decir que va a haber un estado de alerta del paciente, ¿no? Y sobre todo una redistribución a nivel del corazón, por lo que se quiere es mantener volumen, es decir, saco volumen de los tejidos para llevar al corazón y que el corazón bombee a los órganos principales. Entonces, si yo no tengo suficiente volumen, ese corazón va a sonarse como un soplo o como un galope o como un ruido arrítmico. Entonces, puede provocar parada cardíaca porque no tiene suficiente volumen. Si yo lo compenso, le doy la cantidad de volumen sanguíneo, por ejemplo, volumen líquido circulante, va a reducir la tasa de filtración a nivel de los pulmones y la oxigenación prácticamente se va a normalizar. Pero si falta volumen, ¿qué va a hacer el corazón? Late más rápido. Si late más rápido, ¿qué hace el pulmón? Respira más rápido, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, vamos a la parte clínica. Actividad simpática: corazón, lecho vascular, árbol bronquial, gastrointestinal, la parte genitourinaria, visual y suprarrenal. Entonces, corazón, frecuencia cardíaca, aumenta la contractilidad, aumenta la frecuencia, pero no dice nada significativo. Lecho vascular, hay una dilatación del músculo espinado, los pulmones